Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a entrar a nuestra última sesión del curso La Ley de Cristo, preguntas y respuestas con el pastor Blake White, que lo tenemos con nosotros ahora en pantalla el día de hoy. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos de recibirlo. Vamos a pasar a las preguntas de inmediato para poder aprovechar el tiempo. Así que vamos para allá y déjeme nada más pasar a la siguiente pantalla. Bueno, como les decía, estamos en la Ley de Cristo, una propuesta teológica. Desde aquí, desde Portland, Oregon, el profesor Ben Escalante les da una cordial bienvenida para todo el mundo que estamos transmitiendo hoy, también en el YouTube, para propósito de poder llegar directamente a todas las personas que nos siguen, ya sea de cerca o de lejos. Y vamos a la primera pregunta con el pastor Blake White. Pastor Blake, are you there? Yes, sir. Can you hear me? Yeah, I can hear you well. Okay, well, we will get to this first question and just give me one sec. Okay, can you see the question well? Yep. Okay, it's on screen and I'll read first the Spanish and then we'll move into the English. All right. Primeramente voy a leer la parte en español y luego vamos a ir a la parte de inglés. Dice así, cuando Jesús afirma en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Algunos interpretan que su enseñanza corresponde directamente a la misma ley que Dios dio en el Sinaí, ya que en ese momento era la doctrina que el pueblo de Israel conocía. ¿Es correcta esta conclusión? Y en inglés dice, when Jesus states in John 7:16, my teaching is not mine, but his who sent me, some interpret this to mean that his teaching corresponds directly to the very law that God gave at Sinai, since at that time that was the doctrine known to the people of Israel. Is this conclusion correct? If the questioner is asking, is the teaching of Jesus the exact same thing as the teaching of Sinai, I think the answer has to be no. Si la pregunta es si la enseñanza de Jesús es exactamente la misma enseñanza que se dio en el Sinaí, entonces la respuesta tiene que ser no. But the word in question says corresponds to. Pero si, como dice aquí, la enseñanza corresponde a, So it would all depend on how we defined correspond. So Jesus' teaching does correspond to the law, but it's not the exact same thing as the law. porque la enseñanza de Jesús sí corresponde con la ley de Moisés, pero no es lo mismo que la ley de Moisés. Ok. Anything else? This is just a quick and short question. Yeah, Ben, I always try to be brief. So if Okay, that's fine. if we want to follow up, if there's time, we can always do that. But the short answer I Okay, would think would be no. okay, that's fine. No problem. Okay, let's move to the next one. Let's see. Okay, I will read the Spanish and then I'll get into the English. En Jeremías 31, 31 al 33, al describirse el nuevo pacto, se declara, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, estableciendo explícitamente que dicho pacto es hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Asimismo, el autor de Hebreos retoma este mismo pasaje, refiriéndose a las mismas dos casas. A la luz de ello, ¿cómo debe entenderse la participación de los creyentes no judíos en el nuevo pacto y en la ley que pertenece al nuevo pacto? ¿Y bajo qué fundamento bíblico se integran los creyentes no judíos a las promesas originalmente dirigidas a Israel? Okay, let's move on to the English. In Jeremiah 31 through 33, in the description of the new covenant, it is declared,
I will put my law in their minds and write it on on their hearts, explicitly establishing that said covenant is made with the house of Israel and with the house of Judah. Likewise, the author of Hebrews takes up this very passage, referring to these same two houses. In light of this, how should the participation of non-Jewish believers in the new covenant and in the law pertaining to the new covenant be understood? And on what biblical basis are non-Jewish believers integrated into the promises originally addressed to Israel? Yeah, great question. Grandiosa pregunta. It all comes down to Jesus. Todo viene hasta Jesús. And when it comes to theological conclusions, Cuando tiene que ver con las conclusiones teológicas, one of my grids is which view makes Jesus look the best. la forma en que yo pienso de esto es, ¿cuál de estas dos maneras hace ver a Jesús en la mejor forma? And I tend to think that New Covenant theology keeps Jesus central. Y tiendo a ver que la teología del Nuevo Pacto mantiene a Jesucristo en el centro. And so here you think about all the promises of the Old Testament, Aquí tenemos de todas las promesas, cuando pensamos de todas las promesas del Antiguo Testamento, and they all come down to one faithful Israelite, Jesus of Nazareth. y todas tienen que ver y concluyen en un israelita fiel que es Jesús de Nazaret. He's the only faithful one. Él es el único que fue fiel. He's the only just one. Él es el único que fue justo. He's the only obedient one. Él es el único que fue obediente. So all the promises are yes in Christ. They all funnel down to him. Así que todas las promesas son sí en Cristo y todas son filtradas hasta Él y a través de Él. And then Jesus opens them up to anyone who trusts him. Y Jesús luego las abre a todas aquellas personas que creen en Él. So you could summarize my whole theology of Israel in one verse, Galatians 3:29. Así que podemos resumir toda mi teología sobre Jesús y sobre Israel en un solo versículo, Gálatas 3, Galatians 3, 3:29. ya 29. Go So on. if you are of Christ, Si tú eres de Cristo, si perteneces a Cristo, then you are Abraham's offspring, entonces eres descendencia o simiente de Abraham, heirs according to promise. herederos de acuerdo a la promesa. So Jesus fulfills the promises and then he shares them with anyone. Así que Jesús cumple las promesas y luego las comparte con todas las personas, con cualquiera. John 1:12 and 13 says Juan that 1, 12 y 13 dice, his own people rejected him, su propio pueblo lo rechazó, but to any who did receive them, he gave them the right to become children of God. pero a aquellos quienes la recibieron, a ellos les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. So in the new covenant, Israel is redefined in some ways. Así que en el nuevo pacto, Israel es redefinido en ciertas maneras. Now, the offspring of Abraham is anyone who trusts in Jesus. El día de hoy, la descendencia de Abraham es cualquiera persona que cree en Jesús. So we Gentiles are benefits of the new covenant by being united to Jesus Christ. Así que para nosotros los gentiles, uno de los beneficios del nuevo pacto es que somos unidos a Cristo. Other views have trouble with the new covenant because the questioner is right. It's made to Judah and Israel. En otras teologías tienen ese problema porque sí, la promesa es hecha para Israel y para Judá. But in the New Testament, Judah and Israel has been broadened to include anyone who finds themselves in the Messiah by faith. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, encontramos que Israel y Judá vienen a incluir a cualquier persona que se une a ellos por la fe en Jesús. And this is why the Church of the Lord Jesus Christ celebrates the new covenant every time we have communion. Y es por eso que la Iglesia del Nuevo Pacto celebra la Cena del Señor cada vez que tenemos esa comunión. Okay, thank you. Let's move to the next one. Número 3. En Ezequiel 20:25
Se afirma, les di también estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Este pasaje ha sido interpretado por algunos como una referencia a la ley mosaica en ciertos aspectos. Sin embargo, en contraste, el apóstol Pablo declara que la ley es santa, justa y buena, según Romanos 7:12. ¿Cómo deben armonizarse estas afirmaciones? Y en ese mismo sentido, ¿existe en el Nuevo Testamento algún pasaje que describa de manera similar la ley de Cristo en términos de su naturaleza? Por ejemplo, si es perfecta, justa o vivificante. Now let's go to the English. Ezekiel 20:25 states, I also gave them statutes that were not good and ordinances by which they could not live. This passage has been interpreted by some as a reference to the Mosaic Law in certain aspects. However, in contrast, the Apostle Paul declares that the law is holy, just, and good, according to Romans 7:12. How are these assertions to be harmonized? And along the same lines, is there any passage in the New Testament that similarly describes the law of Christ in terms of its nature? For example, whether it is perfect, just, or life-giving? Yeah, let's open up to Romans 7. If they've got Bibles, let's open up to Romans 7:12. Bueno, si todos tienen Biblias, ábranla por favor en Romanos 7:12. And we always have to read Romans 7:12 with Romans 7:11. Siempre tenemos que leer a Romanos 7:12 a la luz y juntamente con 7:11. And I say that because there's a connecting word. They're connected by a connecting word. Digo eso porque tiene una conexión el 11 con el 12 y están conectados por una palabra conectora. So Ben, if you want to read 7, 11, and 12 in Spanish. Okay, I'll do that. Let me find a different version, one that it's pretty common among everyone. Just give me one sec. I had a different version. Okay, 7, 7, 11 first or 12. Yeah, you can just read them both, 11 and 12. Ok, voy a leer el 7, 11 y 12 de la Reina Valera 60. Dice así, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. So in English, the word is so. What En inglés, is it a similar connecting word at the beginning of verse 12, Ben? ya, en inglés la palabra es so y la palabra que tenemos conector al principio del versículo 12 es de manera que, that's the connecting word. Okay. So how is the law holy and righteous and good in this verse? ¿Cómo es que la ley es justa, santa y buena en este verso? It's good because it served the purpose of killing. Es buena porque sirvió al propósito de matar. So the law's good function actually is the way it works negatively. God, in other words, God's good purpose for the law is that it works negatively. Así que el buen propósito de Dios para la ley es que funcione negativamente, o sea, que mate. He does the same thing, Ben, if you want to read Romans 8, 2, and 3. Am, lo mismo dice aquí en 8, capítulo 8, 2 y 3 de Romanos, lo cual voy a leer. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. So God has done what the law could not do Así que Dios ha hecho lo que la ley no pudo hacer, because of the weakness of sinful flesh. debido a la pecaminosidad de lo que es la carne pecadora. So really, the law is not the problem. We are. Así que realmente la ley no es el problema, nosotros somos el problema. Flip over to Hebrews 8, we see the same thing. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 8, vemos el mismo punto.
Hebrews 8, verse 8. 8:8 de Hebreos. Dice así, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Okay, so Hebrews is quoting this Jeremiah 31 passage, Aquí tenemos Hebreos citando el pasaje de Jeremías 31, but he introduces it with a statement in verse 8. pero introduce esto con una frase en el capítulo 8, verso 8. And he says he finds fault with them. He finds fault with the people. Así que dice, porque reprendiéndolos, o como se traduce del inglés, porque encontrando faltas en las personas, en el pueblo. So it was not the problem of the covenant, it was really the problem of the people. Así que el problema no era el pacto, el problema era el pueblo, la gente. So when we think about the insufficiency of the law, you can think about three areas. Así que cuando pensamos de la insuficiencia de la ley, podemos pensar en tres diferentes áreas. First, you have the sin problem, Primero tenemos el problema del pecado, the weakness of the flesh. He finds fault with them. la debilidad de la carne encuentra faltas en ellos, en la gente. In other words, we can't keep it. En otras maneras de decirlo, no la podemos guardar. But then secondly, you can think about the nature of the law. Pero también podemos pensar de la naturaleza de la ley. It did not have the power to accomplish that which it asked. No tenía el poder de lograr aquello que pedía. John Riesinger used to say that the old covenant should have come with a label that said batteries not included. John Reisinger siempre decía que cuando hablamos del antiguo pacto deberíamos tener una etiqueta que dijera no tiene las baterías incluidas. So the old covenant did not include the power of the Holy Spirit. Así que el antiguo pacto no incluía el poder del Espíritu Santo. So you have sin problem, you have a nature problem, and third, you have a timing problem. Primero tenemos el problema del pecado, luego tenemos el problema de la naturaleza y luego tenemos el problema del tiempo. When Jesus came, the old covenant was finished. Cuando Jesús vino, el antiguo pacto quedó finiquitado, terminado, And now we have a new covenant. y ahora tenemos un nuevo pacto. As to the last part of the question, what comes to mind is James, who calls it the royal law of liberty. Así que para la última parte de la pregunta, lo que me viene de la mente es la cita de Santiago cuando dice la ley real o la ley real que da la libertad. Or the verse we just read in Romans 8 talked about the law of the spirit of life. That I think he just means the spirit, which is part of the new covenant. Y también leemos lo mismo cuando leemos o cuando leímos en Romanos 8:2, cuando habla de la ley del espíritu de vida o la ley del espíritu, que es parte de lo mismo. Ok, thank you. Yes, sir. Let's move to number 4. Dice en español, conforme a Deuteronomio 13, si un profeta se levanta e incita al pueblo a desviarse del camino de Dios, es decir, de su Torá, debe ser rechazado. Asimismo, Deuteronomio 4:2 establece que no se debe añadir ni quitar a los mandamientos dados. A la luz de estos mandatos, ¿cómo debe entenderse la enseñanza del Mesías y el desarrollo posterior en el Nuevo Testamento? Y da dos opciones. Puede considerarse que introduce elementos nuevos o, segunda opción, que permanece en plena continuidad con la revelación dada en la Torá. Nos movemos al inglés. According to Deuteronomy 13, if a prophet arises and incites the people to stray from the path of God, that is from his Torah, he must be rejected. Likewise, Deuteronomy 4:2 establishes that nothing is to be added to or taken away from the given commandments. In light of these mandates, how should the teaching of the Messiah and its subsequent development in the New Testament be understood? And it offers two options. Can it be considered to introduce new elements, or does it remain in full continuity
with the revelation given in the Torah. Yes, it does. It does introduce new elements, and no, it is not in full continuity with the Torah. Bueno, la respuesta directa es para la primera opción, sí, sí introduce nuevos elementos. Y para la segunda opción, obviamente es no, no permanece en plena continuidad con la revelación dada en la Torah. The easy example is just to look at the food laws. El ejemplo muy fácil es ver a las leyes de la alimentación. The Old Covenant law is full of food and gardening and farming laws that the New Testament fulfills and sets aside. La ley del Antiguo Testamento tiene muchísimos mandamientos que tienen que ver con la alimentación y también con trabajar en la agricultura que no continúan en el Nuevo Testamento. Another example would be the Sabbath. Otro ejemplo sería el sábado. This one's controversial, but the Sabbath commandment is work 6 days and do not work on Saturday. Este es controversial, este mandamiento, pero dice, trabajarás 6 días y descansarás uno, que es el sábado. But we think that the New Testament clearly teaches that the Sabbath is fulfilled in Christ. Pero nosotros creemos que el Nuevo Testamento enseña que el sábado está totalmente cumplido en Cristo. So the Old Covenant was a law given to a certain people in a certain place at a certain time Así que la antigua ley fue dada a un cierto pueblo en una cierta manera y en un cierto tiempo, that is now fulfilled. que ya está cumplido. But that doesn't mean that New Covenant Christians don't have commandments. Pero eso no significa que los creyentes del nuevo pacto no tengan mandamientos. The Old Covenant had 613 commandments. El antiguo pacto tenía 613 mandamientos. The New Testament has over 2,000 commandments. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos más de 2000 mandamientos, But they apply to any people in any place in any age. pero aplican a cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier época. The key word is fulfillment. Jesus fulfills the law and the prophets. La palabra clave aquí es cumplir. Jesucristo cumplió toda la ley y los profetas. Mhm. Ok, let's move on to the next one. Vamos a la número 5. Good, this is only on one slide. Dice la número 5. En el capítulo 3 de su libro hay una sección que se llama Bajo los espíritus elementales. ¿Piensa usted que en teologías como la teología del pacto, que aunque se cree en la salvación solo por fe, se pudiera cruzar la delgada línea hacia el legalismo o a estar bajo los espíritus elementales debido a su teología de seguir sosteniendo la vigencia de la ley moral para la iglesia? And then it says, just one second, I'm going to have to move this. I can't read. Hold on. Okay, good. Number 5. In chapter 3 of your book, there is a section titled Under the Elemental Spirits. Do you think that in theologies such as covenant theology, which despite affirming salvation solely by faith, continues to uphold the abiding validity of the moral law for the church, one might cross the fine line into legalism or fall under the elemental spirits? I think any theology could fall into legalism, Pienso que cualquier teología pudiera caer en el legalismo, but you have to define legalism correctly. pero tienes que definir lo que correctamente lo que es el legalismo. Sometimes people say that an emphasis on obedience is legalism, Algunas personas dicen, por ejemplo, que un énfasis en la obediencia, eso es legalismo. but the New Testament's very clear about the necessity of obedience to all 2,000 commandments. Pero el Nuevo Testamento es bastante claro en su énfasis en la necesidad de que tenemos que obedecer esos 2000 mandamientos que he sugerido. But any theology that's looking away from Christ could fall under the elemental spirits.
Pero cualquier teología que voltee a ver y se aleje de Cristo tiene el peligro de caer bajo los espíritus elementales. But I will say here in the States, Pero diría yo que aquí en los Estados Unidos, some churches that really emphasize the law algunas de las iglesias que realmente enfatizan la ley tend to have a culture that lacks joy and freedom that I think the gospel of the new covenant should bring. tienen la tendencia a carecer de gozo y de libertad, que es algo que el Nuevo Testamento dice que nosotros debemos de disfrutar y de tener. Ok, let's move on to number 6. Vamos a la número 6. Si como propone el pastor White, el Antiguo Testamento debe ser interpretado exclusivamente a través del cumplimiento en Jesús, existe un criterio objetivo para distinguir entre una aplicación sana de la ley y una interpretación que pueda volverse demasiado personal o subjetiva, y cómo evitamos que la libertad que tuvo Pablo para interpretar los textos se convierta en una licencia para interpretaciones arbitrarias en la actualidad. Ok, if, as Pastor White proposes, the Old Testament is to be interpreted exclusively through its fulfillment in Jesus, according to page 137, that's following the Spanish translation, does an objective criterion exist for distinguishing between a sound application of the law and an interpretation that may become overly personal or subjective? And how do we prevent the freedom Paul exercised in interpreting the text from becoming a license for arbitrary interpretations today? Great question. Buenísima pregunta. I think the New Testament is the objective criterion. Yo creo que el Nuevo Testamento es el criterio objetivo, But there are gray areas that the New Testament does not mention. pero hay áreas grises que no menciona el Nuevo Testamento. And there, I just think we need to use biblically informed wisdom. Así que ahí creo que debemos utilizar una sabiduría que esté informada bíblicamente. Listen to Philippians 1:10. Veamos qué dice Filipenses 1:10, Sorry, 1:9, 1:9. 1:9. He Just give me wants us one to second. grow. Are you gonna, okay, you can read 1:9 and 10. Ok, déjenme llegar a Filipenses 1:9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Notice that Paul's praying that they would be able to approve what is excellent. Vean cómo Pablo está orando para que aquellos pudieran aprobar lo que era bueno y excelente. He wants them to grow in discernment. Él quiere que ellos crezcan en discernimiento. And this is pretty subjective, I think. Y esto creo que es bastante subjetivo. But if anything ever goes outside of scripture, then we know it's outside of bounds. Pero si nosotros vemos que hay algo que se salga de la escritura, entonces ya sabemos que ya está fuera de los límites. Flip over to Romans 12:2. Vamos ahora a Romanos 12:2, que es el pasaje que nos indica ahora él. Y vamos para allá y tenemos, I'll read it. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So Paul wants them to decide what the will of God is. Así que Pablo quiere que ellos decidan cuál es la buena voluntad de Dios. You would never say this under the old covenant. Tú nunca dirías esto bajo el antiguo pacto, But in the new covenant, there is freedom. pero en el nuevo pacto hay libertad.
But scripture is our guide so that it doesn't turn into abuse. Así que tenemos la escritura para que sea nuestra guía y para que no se convierta en ningún tipo de abuso. Thank you. Okay, let's move on to the next one. Number 7. El pastor White apela a leyes morales de Levítico para dar contenido a la ética del nuevo pacto. Página 145. Si la ley de Cristo es nuestra única regla, ¿qué lugar ocupan aquellas prohibiciones que los apóstoles no mencionaron de forma explícita? ¿Depende nuestra ética solo de lo que aparece escrito en el Nuevo Testamento? ¿O existe una ley natural que el Espíritu, en este caso el Espíritu Santo, nos ayuda a reconocer? Number 7. Pastor White appeals to the moral laws of Leviticus to give substance to new covenant ethics. If the law of Christ is our sole rule, what place do those prohibitions occupy that the apostles did not explicitly mention? Does our ethics depend solely on what is written in the New Testament, or does a natural law exist that the Spirit helps us to recognize? I think our ethic depends mostly on what's written, Creo que nuestra ética depende mayormente en lo que está escrito, but I think we can draw wisdom principles from the law. pero creo que podemos también sacar principios de sabiduría de lo que es la ley. But this is complicated. Pero esto es complicado. We must use wisdom. Debemos utilizar sabiduría. The easy example I give is that of a fence around your roof. El ejemplo fácil que yo di es el de poner una reja alrededor de tu terraza. The New Testament does not quote that Old Testament passage. El Nuevo Testamento no cita ese pasaje del Antiguo Testamento, But we can ask, why did God command that kind of commandment? pero podríamos preguntarnos por qué Dios dio ese tipo de mandamiento, It reveals part of God's character. porque revela cierto tipo y parte del carácter de Dios. He cares about people. He doesn't want people falling off the roof. Él se interesa por las personas y él no quiere que las personas se caigan de lo que es una terraza y se lastimen. So a wisdom principle is we should care about the safety of humanity. Así que un principio de cuidado sería que debemos precisamente tener cuidado y cuidar de lo que es las personas de la humanidad. So we want to ask questions about why it's there. We're not bound to the commandment, but we want to try to discern why is it there and what can we learn from it. Así que aunque no estamos obligados a guardar ese mandamiento como ley, podemos preguntarnos y decir, ¿por qué está incluido en la ley? ¿Cuál es el principio de sabiduría que trata de enseñarnos? Philippians talks a lot about the mindset of Jesus. Filipenses también habla acerca de la mentalidad de Cristo. That's what God wants. He wants us to be maturing in our mindsets. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos madurando en nuestra mentalidad. And the main application is going to be giving of self for the good of others. Así que la aplicación mayor va a ser darnos a nosotros mismos para el beneficio de los demás. In other words, love. En otras palabras, el amor. And Paul says, love of neighbor fulfills the whole law. Y Pablo dice que el amar al prójimo cumple toda la ley. So in every situation, we ought to be asking, what is the loving thing to do here? Así que en cada situación debemos preguntarnos, ¿cuál es la cosa amorosa que debemos hacer aquí? Love God, love neighbor, right? Así que es el amar al prójimo, ¿verdad? Okay, thank you for your answer. Let's move on to number 8. Vamos a la número 8. Me genera mucha curiosidad saber si el estudio de las leyes antiguas, sus ceremonias y tipos, podría fortalecer nuestra espiritualidad afectiva, de nuestros afectos.
¿De qué manera la santidad de Dios mostrada en el Sinaí enriquece nuestra adoración al Cristo que encarnó esa justicia, sin caer en el error de querer volver a practicar ritos del pasado? I am deeply curious to know whether the study of ancient laws, their ceremonies and types, could strengthen our affective spirituality. In what way does the holiness of God, revealed at Sinai, enrich our worship of the Christ who embodied that justice without falling into the error of seeking to practice the rites of the past once again? Yes, I mean, anytime we study any of the Bible, we're learning about our God. Cada vez que estamos estudiando cualquier parte de la Biblia, estamos aprendiendo acerca de nuestro Dios. So if we neglect any part of the Old Testament, we do it to our own spiritual detriment. Así que si nosotros negamos cualquier parte del Antiguo Testamento, estamos negando un beneficio para nuestra propia espiritualidad. So there is much, much, much to learn. Así que hay mucho, mucho que aprender. Have you ever seen one of those pictures of a iceberg? You know what I'm ¿Han visto saying? algunos, han visto algunas de esas figuras que tienen un témpano de hielo? And have you seen a picture where you can see the tip, but you can see underneath the ocean? ¿Han visto esas figuras donde nada más se puede ver la puntita del témpano hacia afuera del agua, pero hay una gran masa debajo del agua? So in English, we have an idiom, the tip of the iceberg. Do y'all use that, Ben? Nosotros en inglés tenemos esta frase común que decimos la punta del témpano, o nada más la partecita que se ve. ¿Utilizan eso en español? In some way, yes. Okay, so En el, The New Testament is just the tip of the iceberg. The Old Testament is the large foundation underneath the water. ah, pues de esa misma manera, el Nuevo Testamento es la punta del témpano que se ve en la parte de afuera, por encima, pero todo el Antiguo Testamento es lo que está, es esa masa que está por debajo del agua. So, a really good practice is anytime you're reading your New Testament, if you have time, to look at these cross references. Así que una buena práctica es que cada vez que leen el Nuevo Testamento, si tienen el tiempo, que vieran estas referencias cruzadas que están en su Biblia, Because our understanding of the New Testament is only enriched by the foundation of the Old Testament. porque nuestro entendimiento del Nuevo Testamento será enriquecido con el conocimiento que obtengamos del Antiguo. Mhm. Ok, number 9. El autor cita a Martín Lutero para afirmar que vemos a Moisés como un maestro, pero no como nuestro dador de ley. Siendo así, estamos caer en la confusión al decir qué partes de Moisés constituyen principios eternos y cuáles no, si no tenemos una lista detallada en el Nuevo Testamento que los enumere. The author cites Martin Luther to assert that we view Moses as a teacher, but not as our lawgiver. If this is the case, how do we avoid falling into confusion when deciding which parts of Moses constitute eternal principles and which do not, if we lack a detailed list in the New Testament enumerating them? Well, we just follow the New Testament. Bueno, pues precisamente solamente seguiremos el Nuevo Testamento. And if there are laws that the New Testament doesn't mention, we use wisdom. Y si hay leyes o cosas que no están mencionadas en el Nuevo Testamento, entonces utilizaremos la sabiduría. But I find that between the creation order and the New Testament, we have most of what we need. Pero me he encontrado con el hecho de que entre el Nuevo Testamento y el orden de la creación, tenemos más de lo que necesitamos. They might want to follow up on that question. Quizás debamos seguir con otra cosa después de esa pregunta. You know, Ben, we tend to want lists. ¿Sabe? Nosotros a veces
tenemos la tendencia a querer listas. And in my view, the new covenant doesn't give us a list. Y en mi punto de vista, el Nuevo Testamento no nos provee de una lista de So mandamientos, es decir. we have the Spirit, we have the cross, we have the example, and now we go and we apply it in a whole host of ways. Tenemos al Espíritu, tenemos a la cruz, tenemos el ejemplo de Cristo y luego pues ahora tenemos la oportunidad de aplicarlo en una formas innumerable de formas, de maneras de hacerlo. I resonate with Augustine. Augustine said, love God with all your heart, mind, and soul, and then do whatever you want. Voy a decir lo que dijo Agustín de Hipona. Amen a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y después de eso, hagan lo que gusten, lo que quieran, porque se desprende del amor a Dios, ¿verdad? En base a lo que acaba de decir en la primera parte. Okay, we have a last question prepared, and then we can go to any questions remaining from the audience if we have time, okay? Número 10. Se afirma que los 10 mandamientos no son la ley moral eterna por estar ligados a un pacto que ya terminó. Al decir que el decálogo es temporal, ¿cómo podemos comunicar a una congregación un estándar de santidad que sea tan firme y claro como lo fue el Sinaí, sin que la voluntad de Dios parezca menos obligatoria? It is asserted that the Ten Commandments do not constitute the eternal moral law because they are bound to a covenant that has already come to an end. By stating that the Decalogue is temporary, how can we communicate to a congregation a standard of holiness that is as firm and clear as that of Sinai without God's will appearing any less binding? Well, when it comes to the Ten Commandments, the Sabbath becomes the test case. Bueno, cuando viene el punto de los 10 mandamientos, el punto en disputa es el sábado. So everyone would agree that the other nine have eternal moral relevance. Todos estarían de acuerdo en que los otros 9 tienen una relevancia moral hasta cierto sentido eterna. But the Sabbath is what divides a lot of these theological systems. Pero el sábado es lo que divide a la mayoría de estos o todos los sistemas teológicos. I will say, though, that our covenant theology friends, Ah, puedo decir que nuestros amigos de la teología del pacto tradicional, when they talk about the Sabbath, they mostly just mean come to church. cuando ellos hablan del sábado, la mayoría lo único que quieren decir con ello es que vengan a la iglesia. And I 100% agree. Y estoy de acuerdo con ellos en Every venir a la Christian, iglesia. every Christian should find a church and be committed to it and be there every week. Todo cristiano debe estar comprometido en encontrar una iglesia y tratar de estar ahí asistiendo cada semana. But for me, that's a different conversation than the Sabbath. Pero para mí eso es una conversación diferente de lo que realmente el sábado es. So, how do we communicate to our congregation? Así que, ¿cómo lo comunicamos a nuestra congregación? We teach and preach verse by verse, book by book, again and again and again and again. Así que la única manera es enseñar capítulo por capítulo, verso por verso, libro por libro, una y otra vez directamente de la palabra. This is where expositional preaching, preaching through books of the Bible, is just so helpful to help a congregation know God's will. Esa es la forma de poder ayudar a una congregación para que conozca la voluntad de Dios a través de lo que es el estudio expositivo, o sea, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, en toda la escritura, para que entonces puedan conocer la voluntad de Dios. Well, that's the last one that we had for today. And we have approximately 10 more minutes. Perhaps we can pick up one or two questions from the audience, if that's the case. Let Yeah, me yeah. see. I'll try to be brief so maybe we can get through a few of Yes. them. Ok. A todos los hermanos que están aquí, vamos a tratar de tener preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Déjeme tratar de llegar aquí. A ver. Antonio, haz Sí, tu señor. pregunta. Sí, señor, una pregunta muy general relacionado con el mandato del amor. This is related to the command of love. Mhm. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo nos dice que es un mandato amar al prójimo, pero Though por it is otro, certain, though it is certain that Jesus Christ tells us that we should love our neighbor, el punto de anclaje que yo quiero encontrar como nuevo cristiano the main point that I would like to find as a new Christian, es si el amor es un mandato o es un fruto del Espíritu Santo. if love is a mandate, a command, or if it is a fruit of the Spirit. Entendiendo que en mis propias fuerzas sería imposible yo amar a mis enemigos. Understanding that on my own, with my own efforts, it would be impossible for me to love my enemies. Gracias al pastor por su atención. Thank you, Pastor, for your consideration. Yes. Thank you for the question. I would say it's both. Diría yo que es ambas cosas. Jesus says it's the great commandment. You must love God and love your neighbor. Jesús dijo que es el gran mandamiento, deber amar al prójimo como a uno mismo. But if you're a Christian, you have the Spirit to help you. Pero si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo para que te ayude y capacite. But you don't want to wait around until you feel like it. You want to act, and the Spirit will work through your actions. Pero no tienes que quedarte esperando a ver hasta cuándo lo vas a hacer, sino que uno debe de ponerlo en práctica, aunque no lo sienta, y conforme lo vas a poner en práctica, entonces el Espíritu Santo te va a capacitar para llevarlo a cabo. Esa es la respuesta breve. Okay, Ok, gracias. thank you. And let's have another one, a quick one. ¿Alguna pregunta por allá que quede pendiente? Hermano Rafael, Saludos, ad- saludos, profesor. greetings. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Estará el profesor de acuerdo con el hecho de que la ley de Dios es más amplia aún que la ley de Moisés, aún que, o que comprende la ley de Moisés, comprende la ley de Cristo y cualquier otra ley que se haya dictado bajo los diferentes pactos? Por ejemplo, en Edén sucedió un pacto, el pacto con Sí, Adán. hermano, creo que hasta allá donde lo dejó es bastante clara la pregunta. Yo creo Ajá, que ya entendemos, ¿ok? Déjeme la excelente, pregunta. Okay, the, excelente. the question is, Pastor Blake, would you agree that the law of God is broader than just the law of Moses or even the law of Christ given at different times, but that the law of God is something broader, that it encompasses everything that was given as law during all the different epochs or ages throughout the salvation history? Yes, I think so. Depending on what you mean, I think so. Depende en lo que signifique eso, pero creo que sí. La ley de Dios es más amplia y grande que eso. But in 1 Corinthians 9, 20, and 21, we won't go there for the sake of time, but in 1 Corinthians 9, 20, and 21, Paul equates the law of God with being in law to Christ. ¿Ok? Ah, no vamos a ir más profundamente debido a que la carencia del tiempo, pero debo decir que en 1 Corintios capítulo 9, para el tiempo de hoy, nos dice el apóstol Pablo que la ley de Dios equivale a la ley de Cristo el día de hoy. Estar unido a Cristo y seguir su ley equivale el día de hoy a la ley de Dios. Gracias. Thank you. Hermana Yolaide.
Buenas tardes, Dios les bendiga. God bless you. Sí, en este tema de la ley de Cristo, veo con mucha preocupación que muchos grupos, yo diría sectarios, se reúnen a hablar de Jesús como un simple hombre. Y, y Déjeme entonces, traducir hasta allá. Déjeme traducir hasta ok, allá. está bien. I see that within this topic of the law of God and Christ, I see certain sectarian groups, I should say, that they come together to talk about Christ, and they see Christ as a mere man. Hmm. Okay, sígale, hermana. Y, y por esa razón, para ellos es imposible que Jesús haya venido a abolir, ¿no? Ya sé que ya esto lo hemos hablado, ustedes lo han hablado, ¿no? Pero Yeah. Abolir la ley. Entonces, que nosotros hemos malentendido a Jesús y a Pablo porque ninguno de los dos querían cambiar la ley de Moisés. Y Okay. que, y, que- ¿Y cuál es la pregunta? Porque se nos acaba el tiempo. sí, cree pudiera como quizás como cierre porque estos grupos afirman que en los mismos concilios cambiaron tanto la imagen de Jesús como, como la misma ley de Moisés que estaba supuesta, entre comillas, a ser eterna. Okay, the question is, based on that and the criterion that these sectarian groups follow, based on the assumption that they make that the church, through the councils, they change basically everything in regards to Jesus and its law. Would you agree that that's the case, or do you think that that's just merely like a conspiracy theory? I think that's heresy if they deny the deity of Jesus. Pienso que es herejía si es que ellos niegan la deidad de Cristo. So if someone denies that Jesus is both God and man, I really don't care what they say. Si realmente para mí ellos niegan de que Jesús es tanto divino como humano, o sea, Dios hombre, realmente no me importa qué es lo que digan. Ben, am I getting her question right? Yes. Okay. Yeah, that's Sí, trash theology. en pocas palabras, hermana Yolaide, lo que ellos digan de la ley ya no tiene ninguna importancia, porque la persona de quien viene la ley ha sido totalmente distorsionada. Ese es básicamente el punto. Sí, o sea, han hecho a Jesús un servidor de Moisés, en otras palabras. Ajá. Y todos los argumentos que vengan después ya son irrelevantes, porque ya han cambiado a Cristo, ¿verdad? Así es, Y como dice él, es una herejía, ya no importa qué es lo que sigan diciendo. correcto, así, I agree. Thank you. Mhm. Thank you. Well, it's about time, and I would like to respect the time that you allowed, for us to be with you. It's 11 sharp for me, and I assume it's 1 p.m. sharp for you. Yes, sir. Yes, sir. And Ben, I'd love to do it again. I'm sorry it's hard to get these Saturdays on the calendar, but if I can be Yeah. of help, I'm glad to help. And I'm thankful for everyone who came in. Hopefully, the time was helpful. Yes, we appreciate you very much. And let's do this once again, whenever the time comes. And we will try to reschedule you for some time in the future. Okay, brother. God bless your ministry. God bless you, and God bless your church as well. Thank you. They're in Thank you. Texas. Greetings to them. Yes, sir. All right. Take care, everybody. God bless you. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, ya el pastor Blake White se tiene que retirar y ya no tenemos tiempo para más preguntas. Él se comprometió nada más por 1 hora. Do you have more time or? Yeah, we could go 10 more minutes. Ok, vamos entonces a otra pregunta más, hermano Hugo Torres. Well, how about this? Let's go rapid fire. Very brief questions, very brief answers. Ok, dice él, preguntas rápidas y breves y también respuestas rápidas y breves. Gracias, hermano. Mi pregunta es la siguiente. La declaración de Agustino referente a amar a Dios
con todo su corazón y hacer lo que ustedes quieran. ¿Será eso similar a predicar el Evangelio y a predicar a Cristo? Y si se ama a Cristo, pues no hay tanto temor si estamos obedeciendo o buscando una lista de mandamientos. Okay, so as Augustine, as he said on the saying that you mentioned, would it be equivalent to say then that if we preach Christ and we love preaching Jesus and we do that, that then we don't have to worry so much as to what's going to happen then? Because if we're doing what we're supposed to, preaching Jesus Christ and focusing on Him, that eventually and so to speak automatically the fruit would follow. Not quite, No necesariamente exactamente así, pero because the New Testament is filled with commandments. ya que el Nuevo Testamento está lleno con mandamientos, But what we want is our people to obey those commandments out of pero joy, lo que queremos es que nuestro pueblo obedezca esos mandamientos, pero como fruto del gozo, not just duty. no nada más por debido al deber o a la obligación. But Por eso que fluja de la relación con Cristo. Sí, flowing out of the relationship that we have with Jesus. yes, but even if it's just duty, dutiful obedience is better than disobedience. Sí, pero la otra cosa es que incluso si es nada más por el deber, en base al deber o a la obligación, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, una obligación que se cumple es mejor que no cumplir absolutamente nada. Gracias. Thank you. Yes, sir. And then the next one, somebody else had a hand raised. ¿Alguien más tenía una mano levantada? Me acuerdo que vi a alguien más. Aprovechen que es la última pregunta. Hermano Escudero, ¿está por allá o ya se fue? Ok, el hermano Isaac Escudero, adelante. Sí, fui yo, pero volví a bajar la mano al ver que el hermano está en mitad de tiempo. Sí, adelante, adelante, la última. Vale, en Mateo 4:17 vemos que Cristo dice, no he venido a abrogar la ley o los profetas, y ese texto ha sido malinterpretado muchas veces, porque usted explicó en la clase anterior de que no se refería sino a aquello que profetizaba la ley, si no le malentendí, respecto a él y los profetas respecto a él, que eso venía a cumplirlo. La malinterpretación del texto ha sido la siguiente, que se dijo que Cristo vino a cumplir la ley de Moisés, pero a lo largo de la historia de Cristo en la tierra podemos ver que, por ejemplo, cuando le sorprenden a aquella mujer en acto de adulterio, la ley decía que había que haberla apedreado y él, sin embargo, no la apedreó. Ok. Cuando le invitaron a comer, él comió sin lavarse las manos, lo cual criticaron también diciendo que comía sin lavarse las manos. Otro incumplimiento. Y el sábado tampoco lo respetaba como ellos lo enfocaban en su momento. Entonces, ¿podemos decir que Cristo vino a cumplir la ley de Moisés en esos preceptos o vino simplemente a cambiarla, como dice Efesios 2:14, o a abolirla? Okay, the question is, based on the example of Christ regarding certain commandments and their keeping from the law of Moses, can we say explicitly that Jesus came to keep the law of Moses, not necessarily to fulfill it, but to keep the law of Moses, as many people pretend that he did? And or can we say that he came to fulfill it? And based on that fulfillment, then the law passed away. I think it's both. As a Jewish man, he obeyed the law. Creo que es ambas cosas, hermano Isaac, porque como un hombre judío, él obedeció la ley en ese sentido. So I think he did keep it, but he also fulfilled it. Yo creo que él la guardó, pero al mismo tiempo él la cumplió en cuanto a darle el cumplimiento profético que se esperaba de ello. Ahora, quizás la forma en que los judíos esperaban que él la cumpliera o guardara, mejor dicho, si usamos ese verso o ese verbo, no es la misma forma en que él intentaba llevarlo a cabo, intentaba llevar a cabo esa guarda de la ley.
Claro, porque por eso decía yo que la ley decía que había que apedrear a esa mujer, que eso fue sorprendida y él no Ujú, cumplió con esa parte de la ley. O el lavarse las manos antes de comer tampoco lo cumplió. O, por ujú, ejemplo, no se me ocurren más ejemplos ahora mismo, pero hay muchas ocasiones en las que Cristo no cumple con la ley conforme la panorámica visual o argumental que tenían el resto de los judíos. Por eso digo que ujú. si que no cumplió con esa parte, eh, digamos que el pueblo creía, de hecho le acusaban de no cumplir la ley de Moisés. Ujú. Eso es lo que me refiero más o menos. Okay. So basically, he's saying, and I understand that, according to the Pharisees and other people during Jesus' time, according to their view, he was not fulfilling or keeping the law. However, that does not mean that he didn't, right? Right. Yeah, I would say so. Dice, le dije lo que usted comunicó, de que a la vista de los fariseos y otros judíos del tiempo de él no guardaba la ley en la manera que ellos esperaban que la guardara. Y él dijo, sí, verdaderamente estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Muy But bien, muchas gracias. claro que sí. Um, do we have time for a last question? Yeah, let's do one more, Ben. Ok, esta va a ser la última, dijo él. Hermano Hugo Torres, adelante. Yo simplemente quería aclarar dos cosas. Cristo siempre, siempre cumplió la ley de Moisés. El de lavar las manos no era ley de Moisés, era ley de los fariseos que ellos añadieron. Y el capítulo 9 de Juan, donde el de la mujer en adúltero, esa porción entera está en disputa, no está en los manuscritos más antiguos Ok, que tenemos. ok, pero no tiene ninguna pregunta, ¿no? Eh, do you agree? ¿Estás de acuerdo, Pastor Blake? Sí, yo estoy de acuerdo, pero esto lo No, le podemos. estoy preguntando si está de acuerdo con esos dos hechos acerca de, porque se mencionó que Jesús no cumplió la ley. Se dio dos ejemplos, pero los dos ejemplos son malos. Sí, o sea, como digo, eso lo podemos platicar en otro día porque las preguntas eran para el pastor, ¿verdad? Pero si son Ok, comentarios que gracias. Ok, necesitamos debatir, con mucho gusto lo hacemos en ok, otra clase. gracias. Okay? Yeah, it was not a question, it was a comment. Okay. That's why I didn't say it. Well, thank you very much. Isaac Hernández, lo siento mucho para esta ocasión, pero todas las preguntas que me enviaste ya las hicimos, ¿ok? Muy Todas tus bien, muy preguntas bien, está bien. escritas ya las cubrimos. Well, Pastor Blake, thank you very much once again for being with us. Until next time. Okay. God bless.